ahora continuamos con la siguiente charla. Titulada Gestión y criterios de recuperación del patrimonio cultural, que va a impartir don Juan Carlos Molina Gaitán, especialista en restauración arquitectónica del patrimonio arquitectónico. Es doctor arquitecto, historiador del arte, arquitecto técnico. Tiene un currículum bastante amplio que no voy a describir por tiempo, y le doy la palabra para que nos muestre esta charla, que seguramente nos va a sorprender a todos porque puede ser distinta. Vale. Hola, buenas tardes. No sé, estoy haciendo un acto de reflexión en el sentido de que todos mis compañeros antecedentes han hecho una charla magnífica y no sé cómo va a salir esta, porque yo normalmente cambio la charla según vea las caras de la gente. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay y según se van terciando, ¿no?, las preguntas, ¿no?, porque más que charla yo creo que es una transmisión un poco de las reflexiones que uno realiza, ¿no?, después de bastantes años en este tema, ¿no? Bueno, pero la charla va a ir enfocada un poquito, a lo mejor, en el tema arquitectónico, ¿no?, por el tema arquitectónico sobre todo, pero a mí, incluso como profesor de la Escuela de Arquitectura de Cartagena y que imparto la docencia en temas de patrimonio también, pues después del cuatrimestre, que antes era un año de clase, lo que quiero que los alumnos salgan con una sola idea clara, ¿no? Y la charla va a ser, ya la voy a destripar con lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Todo se basa en el conocimiento, y sin conocimiento, y sobre todo en el tema del patrimonio, y aquí voy a leer para no equivocarme bien y transmitirlo, una serie de frases, será la identificación de los valores patrimoniales. Ese conocimiento va a proporcionar esa identificación, y a partir de esa identificación de valores patrimoniales fijaremos los criterios de intervención, ¿vale? Ese es el resumen final. Es decir, que ya de alguna manera he iniciado la charla y podemos terminarla de esta manera, punto, porque esa es la conclusión final. Bien, lo que sí es cierto, también tengo que decir que también Ángel Luis participa conmigo desde el 2011, y como bien también sabe Raúl, en la comisión de seguimiento del Plan Director de Recuperación de Lorca del 2011, y desde el 2011 al 2021 hemos sacado también una serie de lecciones aprendidas, que no es objeto de esta charla y que sería también objeto, sería interesante, ¿no? Es decir, con todo esto, ¿qué lecciones estamos aprendiendo a nivel patrimonial? Algunas las vamos a poder sacar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lecciones aprendidas que incluso ya nos anticipaba en el 2010 UNESCO, ¿no? Y que nos decía que tras la tragedia de un desastre, pues hay una serie de nuevos riesgos que afloran, ¿no? Uno de ellos es muy simpático, ¿no?, que cuando saludamos a la policía, que también le damos algunas charlillas sobre patrimonio, que están bastante interesados, el primero es el robo en los bienes culturales. Bueno, no me oye la chica, vale, de acuerdo. ¿Me oye ahora? ¿Ok? Vale. El segundo, bueno, un tema de contaminación y crecimiento de moho por el empleo de agua, etcétera. Pero, y aquí en donde vamos a incidir sobre todo, es en las acciones debido a la falta de conocimiento, como el derribo de estructuras históricas dañadas. Eso, y eso es una lección aprendida que la llevamos ya en nuestro ADN con los temas de Lorca. Y sobre todo, y aquí también incidimos, y María también lo sabe, los riesgos por evaluación de daño inapropiado del patrimonio. Por lo tanto, también hay otro nuevo, que es la confusión en la demora debido a la falta de coordinación y preparación. Bien. Por lo tanto, esos riesgos
nos están pidiendo la necesidad de una adecuada formación de los profesionales. En esto voy a insistir muchísimo. La necesidad de una adecuada formación de profesionales. Si no tenemos formación específica en temas patrimoniales y en evaluación de los profesionales, pues vamos a tener esos riesgos asociados a una mala evaluación. Os he traído aquí 3 fotografías, ¿no? Una de ellas está concretamente, ya la estáis viendo aquí, con una cruz roja que significa que hay que derribar la casa. La casa resulta que es una casa renacentista. Se descubre posteriormente que es una casa renacentista. Bueno, aquí ya podríamos introducir otro tema muy interesante. ¿Quién puso la cruz? Si la puso una persona profesional, ¿no?, que evaluadora, o si lo puso el mismo promotor o propietario que se adelantó al equipo de evaluación y puso la cruz para tirarla, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que, gracias a Dios, este tipo de valoraciones en patrimonio, y no voy a meterme ahí en el plan de protección, cuando se activan el SIMIMUR, por ejemplo, nosotros ya hemos conseguido que los profesionales de patrimonio estén dentro del organismo de decisión, con el CECO, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este tipo de evaluaciones siempre las hacen los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio, todo lo que es patrimonio, porque son los que tienen que realizar esa evaluación. Y aquí tenemos un ejemplo de evaluaciones realizadas fuera de servicio, no están catalogadas. Edificios que, como señalo aquí, se podrían haber salvado perfectamente, y que ahora mismo son solares con una fachada, ¿vale? Evaluación. Insisto en la necesidad de la adecuada formación y en la especialización en este campo. Y sobre todo, en introducir una metodología de trabajo, que parte de la consideración de la protección o tutela del patrimonio, entendida como un conjunto de acciones teóricas, técnicas, jurídicas, administrativas, etc. Todas ellas están relacionadas entre sí y que deben conformarse en un proceso unitario tendente a un objetivo único y común, que es la salvaguardia de los valores patrimoniales. Volvemos otra vez al inicio de la charla. Identificación de valores patrimoniales son los que tenemos que salvar. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, debe entenderse además que el objetivo último de cualquier de estas actuaciones sobre los bienes patrimoniales, convertido en la actualidad en señas de identidad y cuyo disfrute se considera uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, es satisfacer la exigencia que la sociedad demanda en lo que se refiere a dichas actuaciones, lo que obliga a la adquisición, otra vez, de un conocimiento suficiente para permitir o que permita responder a esta premisa que es fundamental. Por ello, otra vez insisto, es necesario tener un conocimiento que permita comprender la importancia y complejidad que plantean las actuaciones en los edificios englobados en el patrimonio cultural. ¿Qué entendemos como patrimonio arquitectónico? He dicho que íbamos a enfocarlo así. Un gran maestro que en temas patrimoniales, yo le llamo un gran gurú del patrimonio, ha sido Antonio González Moreno, que en su metodología de la restauración objetiva define el patrimonio arquitectónico como el conjunto de objetos construidos que nos inducen a conservar y traspasar, por estar valorados y relacionados con los sentimientos de admiración, nostalgia, temor o esperanza que la comunidad ha depositado en ellos, bien por considerarlos testimonios destacados o símbolos de actividades y relaciones sociales, así como de las mentalidades, costumbres, creencias que los presidieron y de las tensiones y luchas que generaron, bien por valorar la creatividad e ingenio de sus autores y artífices. El conocimiento
facilitará, como he comentado también, la adopción de los criterios para una intervención respetuosa, individualizada y con el preciso rigor científico de cualquier disciplina. Se considera la intervención patrimonial como una disciplina, ¿vale? Este tipo de soluciones o criterios que se van a establecer a la hora de intervenir se establecerán a partir de identificar qué valores están asociados al monumento y, sobre todo, conocer profundamente el material sobre el que se trabaja. Ignacio Aparicio, en su artículo No lo conocerán bastante, nos dice: solo después de profundizar en ese conocimiento será posible imaginar la nueva construcción, poner en valor lo existente por continuidad o por contraposición, o incluso por manipulación, para conseguir unos nuevos objetivos adecuados al problema actual. En todos los casos será necesario un conocimiento muy profundo del sentido, forma y tipo de edificio existente para poder introducirlo en la elaboración de un nuevo proyecto. Hay una serie de consideraciones sobre las prioridades en los desastres. Identificar los sitios individuales es imprescindible. Identificar los sitios colectivos también es imprescindible. El impacto psicológico que tiene para la población la pérdida de un patrimonio cultural al que están íntimamente ligados no deben de subestimarse. Las comunidades y las personas sienten una necesidad sociopsicológica de ver y sentir que los entornos familiares con los que se identificaron no quedan aniquilados por completo. Eso lo estamos viendo en La Palma, ¿no? Constantemente. Pues nosotros tenemos que ser conscientes. Si no sabemos qué tenemos que identificar, estos hitos colectivos individuales, por supuesto no vamos a identificar los valores y no vamos a poder de ninguna manera fijar unos criterios de intervención o de actuación, tanto sea en emergencia como en una post-emergencia. Por otro lado, también UNESCO nos dice que después del desastre, los hitos del patrimonio y la continuación de las prácticas culturales tradicionales pueden contribuir a la recuperación de una comunidad y ayudar a las personas vulnerables a recuperar un sentido de dignidad y de empoderamiento. Son cosas, vuelvo otra vez, la profesionalidad de los que tienen que intervenir en el patrimonio. Esto tendrían que marcárselo a fuego. Bien, no olvidemos el contexto, ¿no? Esta diapositiva que tanto le gusta a María como a Ángel, si podéis leer el letrero, dice: el patrimonio cultural es de todos. Y dice: demoler no es la solución. El patrimonio cultural se puede restaurar. Eso es una pegatina de la ciudadanía, no es de ningún órgano institucional. Es decir, que ellos son conscientes de su patrimonio, ¿no? La parroquia no se debe demoler. El conocimiento de la realidad social y cultural deberá ser necesariamente considerado a la hora de diseñar las posibles estrategias de recuperación de un patrimonio que la población entiende como seña propia de identidad. El legado recibido, que a su vez deberá salvaguardar y transmitir a las siguientes generaciones. Desde esta perspectiva se debe tener en cuenta la conveniencia de involucrar a la población en la medida de lo posible en este proceso de recuperación. Para ello, una primera medida indispensable es la información. La incertidumbre sobre el futuro a corto y medio plazo de su patrimonio afectado ha demostrado ser un factor inhibidor de la necesaria capacidad de resiliencia de los colectivos y las comunidades afectadas por una catástrofe. Por tanto, será necesario, como primera de las actuaciones a realizar, conseguir tener un conocimiento lo más completo del objeto y de su entorno. Esto supone estudiar la evolución histórica de la edificación, su configuración arquitectónica, programática, su sistema de constructivo, sus materiales empleados, el estado en que se encuentra en el momento de sus estudios, todo lo que estamos viendo en esta jornada. Es necesario también evaluar el grado de vulnerabilidad y afección de los agentes antrópicos naturales sobre el mismo, así como el modo ineludible de identificar la relación entre la sociedad y el monumento. Este conocimiento
nos permitirá comprender y descubrir los valores que acompañan al bien, para que en toda su intervención sobre él sean contemplados, asumidos y respetados. Entre estos valores nos encontramos con 3 de ellos que son los más importantes, que van siempre asociados al monumento. El valor documental e histórico, el arquitectónico y sobre todo, y en el que yo cada día más valoro, es el valor significativo o simbólico, cuya existencia es esencial como requisito indispensable para poder reconocer el valor patrimonial de un monumento. Hay un método para identificar estos tipos de valores, ¿no? El método, normalmente cualquier intervención patrimonial tiene 4 fases de intervención, ¿no? 4 fases, pero nosotros nos vamos a quedar con las 2 primeras que nos interesan, sobre todo la primera, que es el conocimiento, y la segunda, que es la reflexión. El conocimiento es conocer y comprender su identidad histórica, como hemos dicho, material, cultural, su entorno físico, etcétera, etcétera. El conocimiento que debe adquirirse previamente a la actuación debe ser preciso. No tenemos que hacer tesis doctorales, pero tienen que ser precisos. No se debe actuar nunca desde la ignorancia, pero tampoco es siempre necesario un conocimiento exhaustivo, como he dicho, a nivel de realizar una tesis doctoral. ¿Cómo se adquiere ese conocimiento? Por la metodología. Hay varias, ¿no? Pero prácticamente todas son iguales, con un análisis histórico, un análisis material y sobre todo un análisis sociológico. En este entorno, bueno, entre diversos apartados que cada uno de estos análisis se realizan, pues son los estudios de fuentes documentales referidas al monumento. Ahora sería fundamental, dentro de lo que son las fuentes documentales, la oral, ¿no? La oral. Y antes que se pierda, habría que... me estoy acordando ahora mismo de La Palma, ¿no? Es decir, aquí se ve una fotografía donde uno de los inquilinos de un edificio en ruinas estaba diciendo cómo era el edificio. Eso no podemos perderlo, ¿no? Porque aparte hay otra serie que es la documental, etcétera, etcétera, ¿no? Y se realizan todo este tipo de estudios. En esa segunda fase, ya teniendo un conocimiento, es la reflexión. En esa reflexión se identifican esos valores y se establecen esos criterios de actuación. Brevemente vamos a explicar un poquito esos valores, como el valor histórico, y os diré que la condición primigenia del monumento es sin duda la documental. Como resultado o escenario de acciones y culturas pretéritas cuya memoria es valorada por generaciones posteriores. El monumento se erige ante esta como federatario y agente evocador de aquellas. El monumento es ante todo memoria de la historia y la cultura del pasado, ya sea de lejano o reciente. El monumento también es transmisor de información histórica y cultural y suministrador de datos sobre el arte, la arquitectura, la construcción, las técnicas del pasado y también sobre su propia historia y la de las colectividades con él que están relacionadas con él. O sobre sistemas más productivos, hábitos residenciales, mentalidades sociales o, en fin, sobre la historia del país y del lugar donde se erigió. El valor documental es esencial. Y muchas de las actuaciones que se realizan perdemos ese valor documental. Pero también tiene un valor arquitectónico. El valor de la arquitectura radica en la eficacia con la que responde a la función y que la justifica. Esa es la función utilitaria y la simbólica, en la belleza formal y espacial y en la racionalidad en la deposición de los materiales y sistemas constructivos. Pero el tercero de los valores asociados a cualquier monumento es el valor significativo. Vamos un poco deprisa y os diré que dentro de esos valores significativos, que la condición monumental de un edificio puede derivarse tanto esos valores intrínsecos como los valores históricos y artísticos aparentemente objetivables, como de valoración explícitamente subjetiva, como la simbólica o la emblemática o las relacionadas con aspectos puramente emocionales o estéticos o sentimentales o con convicciones más íntimas, por ejemplo, con la evocación de la trascendencia.
Hay una clasificación en cuanto a los valores significativos muy sencilla, que son valores significativos como el testigo, los históricos o los estéticos, y el cuarto, que a mí voy a enseñar ahora, que a mí me gusta muchísimo, pues se pueden definir de la siguiente manera. El testigo para la información que el lugar revele sobre las condiciones del pasado, como sucede en los sitios arqueológicos. Los históricos para un lugar donde se ha producido un hecho histórico o bien donde un personaje importante ha vivido, o estético que considere el lugar como obra de arte. El cuarto es el comunitario, que asocia el lugar como valores sociales, simbólicos, religiosos, nacionales o de una comunidad. Bueno, aquí estáis viendo, por ejemplo, la mezquita de Yen en Mali, que toda la población es una mezquita muy importante en tamaño y a nivel arquitectónico, pero es de barro, de tapia, barro. Y todos los años se recubre de una nueva capa de material de barro que tiene un procedimiento con unas personas que se dedican a lo largo del año a acumular ese material, y que toda la población participa en recubrir otra vez la mezquita de barro, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que se pretende es proteger el monumento. Protegerlo como valor documental, como valor arquitectónico, como valor significativo, y introducimos dos elementos de protección importantes: la autenticidad y la materia. Simplemente, la protección de la autenticidad vendrá dada en función de respetar los valores tanto documental, arquitectónico como significativo. Si nos lo cargamos, estamos perdiendo la autenticidad, y por tanto también tenemos que preservar y proteger la materia. Bien, hay un dato que tenemos que tener siempre en cuenta y que no tenemos que obviar, y es que la transmisión, en cuanto a los materiales, ¿no?, la transmisión de generación a generación de los objetos arquitectónicos está condicionada por la caducidad de los materiales y sistemas constructivos que en ellos se emplearon, o por la alteración de las necesidades que originaron su erección o pervivencia, por la prescripción de los programas funcionales conforme a lo que fueron concebidos o adoptados. Bueno, esta frase la he metido, por si mañana sale en la visita. Es decir, que las cosas nacen, se desarrollan y mueren. Y algunas cosas, en patrimonio también hay algunos momentos que hay que dejar morir dignamente algo. Bien, en esa metodología de reflexión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el objeto. Una de las preguntas básicas: ¿qué vamos a hacer? ¿Restaurar o conservar? ¿Cuáles son los criterios de intervención? ¿Cuál es el programa de actuación? Son preguntas básicas a la hora de intervenir. Me da lo mismo en una emergencia que una post-emergencia. Bien, hay que evaluar el objeto. Tras el conocimiento, se ratifica el interés por el monumento y, sobre todo, definir cuáles son los aspectos esenciales del edificio que hacen de él un monumento. ¿Cuál de sus facetas básicas, documental, arquitectónica o significativa, destaca? Y si es así, y debe de entenderse por primordial al plantear la restauración, que a juicio merece el objeto desde la óptica de la autenticidad. Por ejemplo, yo lo pongo muy fácil: un niño Jesús que ha perdido los dedos, cuando va la gente, a los fieles, a rezarle, no van a entender que el niño Jesús esté sin dedos. Hay que poner los dedos. Entonces, el valor significativo va a prevalecer sobre el valor documental y va a prevalecer sobre el valor artístico. Una Virgen de Escayola. Una Virgen de Escayola, pues, tendrá un valor significativo importantísimo y va a prevalecer sobre el valor material o el valor arquitectónico, el valor artístico de la Virgen, ¿no? Por lo tanto, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y yo pienso que cada día el valor significativo es hay que tenerlo más en cuenta, y sobre todo los profesionales que estamos aquí, que pasamos muchísimo de eso, ¿no? Hacemos clasificaciones, historiadores de arte, función en clasificaciones, etcétera, valor arquitectónico, pero esto no lo tenemos en cuenta. Pero también hay otra cosa importante, ya hemos hablado de la profesionalidad. El profesional que interviene en patrimonio
tiene que conocer las lecciones de la historia a la hora de intervenir en el patrimonio. Tiene que haber realizado obras, tiene que conocer la teoría, tiene que conocer cómo ha ido evolucionando la historia de intervención patrimonial. Y muchas veces va a estar condicionada también por los grandes maestros o las lecciones aprendidas a través de gente como, por ejemplo, y pongo este ejemplo, de Torres Balbás en la intervención del patio de la Arén en la Alhambra de Granada, ¿no? Conviene analizar, las sugerencias que nos pueden dar las lecciones de la historia a la luz de una reflexión previa sobre las cuestiones genéricas que están presentes casi siempre en los procesos de restauración monumental. El papel y los límites del uso del monumento, eso es fundamental. La reversibilidad de las actuaciones, la validez conceptual de la reconstrucción y de las eliminaciones, cómo proyectar las adiciones, cómo reintegrar las lagunas y qué hacer con las ruinas. Bueno, como también se está retransmitiendo esto, le diré a los de aquí, yo creo que lo saben todos. Nosotros en patrimonio hay dos palabras, y siempre lo digo en todas las clases, hay dos palabras que están totalmente prohibidas para nosotros, que es demolición y ruina. La demolición la podemos cambiar por desmontaje, podemos desmontar, pero no demoler. Y las ruinas son restos que son susceptibles de aprovechamiento o son material arqueológicamente, se puede recuperar con metodología arqueológica, etc. Es decir, que cuidado, demoler y ruina, no, ¿vale? No, así que, bueno, con todo esto, pues ya lo ha dicho María, he traído aquí el mismo ejemplo de la misión del Mecanismo Europeo de Protección, donde se estaban pidiendo esta serie de criterios y la metodología que se empleó, como ha enunciado María, es la que yo he estado comentando ahora mismo: conocimiento, definición de valores patrimoniales, que en el caso de México se añade otro valor, que es el valor excepcional de cada uno de ellos. Es decir, que valor hay mucho, ¿no? Pero los tres esenciales que van asociados a la palabra monumento son los que hemos dicho: el arquitectónico, el documental y el significativo. Pero hay otros valores como el valor excepcional, ¿no? Bien, con esos criterios, lo que sí se estableció es una regla de juego, cómo se puede intervenir con un desastre de esta magnitud como fue México. Entonces ya estábamos elaborando también, se estaba trabajando sobre el plan director para la recuperación del patrimonio en Lorca, y que ha servido de modelo como plan de gestión para la recuperación. ¿Por qué? Porque en México también existía que si Canadá quería hacer esta iglesia, que si Italia quería hacer la otra, pero eso tiene que haber un plan de gestión, ¿vale? Un plan de gestión. No puede ir cada uno por su lado. Y eso se identificó y se valoró y se le comunicó que sería lo mejor. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un plan de recuperación? Sobre todo en el tema del seguimiento del plan. Es decir, no se hace ninguna actuación que no esté previamente contemplada en el plan. Pero eso no quiere decir que no se cambie, porque yo no me acuerdo ahora mismo, pero creo que son 23 reuniones, ¿no? Por ahí, ¿no? La última. Del 2011 aquí. Y todo lo que se realiza está supervisado en la comisión de seguimiento. Siempre. Que a su vez tiene una subcomisión técnica que es la que le apoya. Una subcomisión técnica de técnicos que valoran y dan los pertinentes consejos de si se puede realizar o no se puede realizar. Bien, le estaba comentando también a otra compañera que lo que hemos aprendido en el plan de Lorca y que yo creo que hubiera funcionado mejor, ha sido que en el plan director de Lorca solo había se decía que crear una oficina única de gestión. Una oficina única de gestión, donde estuvieran todas las administraciones representadas. Eso lo contemplaba el plan. Lo de siempre, la política. El ayuntamiento quiere ir por su banda, es decir, que ellos no necesitan que venga del ministerio a decir lo que tienen que hacer, o de la comunidad autónoma. Es un error garrafal. Eso lo puedo decir y lo puede decir Ángel también conmigo. Ese es un error. Hubiera sido y ha funcionado,
y ha funcionado, porque en este plan eran 64 millones de euros y por parte de la comunidad autónoma han sido 24, porque ahí se junta todo, dinero del consorcio, dinero de la Iglesia, dinero, y la comunidad autónoma invirtió, bueno, pidió un préstamo, porque todo esto, el dinero no sale de los bancos, pero que hay que devolver. Eso de que la comunidad europea manda dinero, no, eso hay que devolverlo. En 24 millones se intervino con 54 edificios, ¿vale? Se hubiera gestionado un poquito mejor si con esa oficina, insisto, con la oficina es fundamental. Y con ese ejemplo se propuso que establecieran un plan maestro para la recuperación del patrimonio cultural mexicano. Bien, aquí viene la descripción del instrumento y objetivos que establece el plan, ¿de acuerdo? Voy a ir rápido. Y algunos ejemplos de las consideraciones y de los criterios básicos que se establecieron en la Comisión de México, ¿no? Por un lado, se recomendaba siempre, no vamos a entrar en la identificación de los problemas de los materiales y emplear técnicas constructivas que de alguna manera perjudicaron el terremoto. Eso también se ha aprendido, es decir, que nosotros, por ejemplo, en Lorca, construcciones, faldones de cubierta que se estaban realizando, que es lo normal, de hormigón, pues son las que han dañado más. Raúl ayer presentó una foto de la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago tenía unos faldones de cubierta de hormigón que fueron una guillotina a la cúpula y le dio la vuelta. Es decir, la teja salió en los depósitos más profundos. Le dio la vuelta. Con lo cual nosotros ahora estamos quitando todos los hormigones. Y ayer les estaba enseñando yo, estamos recuperando los faldones de caña de caña. Y porque va a haber otro terremoto. Bien, entonces, la conservación de la mayor parte posible de elementos originales existentes. Se recomienda también la anastelosis cuando se tienen los elementos que se han perdido, ¿no? Que están al pie del monumento y se pueden recuperar. Pero también nos podemos encontrar con zonas que son irrecuperables, con lo cual sí que hay unas reconstituciones espaciales muy importantes y volumétricas mediante el empleo, en este caso, de materiales y técnicos que siempre sean compatibles con los originales. Es el kit de la cuestión. Y a partir de ahí, pues ya establecemos una serie de criterios en cuanto a propuestas nuevas, pero siempre con esta premisa de constitución espacial con materiales compatibles. Siempre con materiales, técnicas tradicionales y sistemas constructivos tradicionales sería, pero eso no quiere decir que se aporte una nueva arquitectura, un nuevo elemento que siga con la línea de el documento, el propio monumento como documento, ¿no? Bien, no me extiendo mucho más. Estas son recomendaciones, en definitiva, estáis viendo iglesias de México y actuaciones que se le daban como ejemplo, ¿no? Bien, en definitiva, y termino, nunca hay que hacer más de lo estrictamente necesario, en ningún sentido, pero lo que es necesario no lo pueden definir generalmente las cartas, ni las teorías, ni los escrúpulos, lo define en cada caso la reflexión hecha a partir del conocimiento del objeto y de todas sus circunstancias. Y este es el quid de la cuestión. Y he terminado.